Asesinato en el teatro, de Robert Bloch. Me piden algo imposible, caballeros. No puedo nombrar quién ha sido el mejor Hamlet. En 50 años como crítico teatral los he visto a todos. Barrymore, Gielgud, Howard, Redgrave, Olivier, Barton y una docena más. He visto la obra en versiones completas y abreviadas, con vestuario moderno, con uniformes militares. Ha habido un Hamlet negro, un Hamlet femenino, y no me sorprendería ver hoy en día a un Hamlet hippie. Pero nunca me atrevería a seleccionar la mejor representación del personaje o la mejor versión de la obra. Por otra parte, si lo que desean ustedes es conocer la más memorable actuación en Hamlet, entonces eso ya es otra historia. Los estrepitosos años 20 son hoy tan solo el murmullo de un eco en nuestros oídos, pero hubo un tiempo en que yo podía oírlos fuertes y claros. Como un joven que era, me hallaba en el mismo centro de su pandemonium, Chicago. El Chicago de Hecht y MacArthur, de Bodenheim, Vincent Starrett y todos los demás. No era que trabajase en esa exaltada compañía, era tan solo un crítico de segundo orden en el Morning Globe, un periódico de segundo orden. Pero veía todas las obras y sus actores, y en aquella época de predepresión había mucho que ver. Shakespeare era un compañero fiel de las estrellas que viajaban con sus propias compañías de repertorio. Walter Hamden, Fritz Leiber, Richard Barrett. Era Barrett, por supuesto, quien interpretaba a Hamlet. Si el nombre no les dice nada hoy en día, no es extraño. Durante varios años solo evocó débiles ecos en el interior del país, donde los trágicos de segunda clase interpretaban una obra distinta cada noche en la carretera. Pero finalmente, por primera vez, Richard Barrett consiguió llevar su producción a los grandes escenarios y realmente causó sensación en Chicago. No tenía la voz de Hamden ni la presencia teatral de Leiber, y tampoco necesitaba tales cualidades. Barrett tenía otros atributos. Era alto, delgado, con un perfil agraciado, y aunque había pasado los 30, parecía mucho más joven. En aquellos días, los actores como Barrett eran llamados ídolos del público, y las mujeres los adoraban. En Chicago adoraban a Richard Barrett. Descubrí eso por mí mismo durante mi primer encuentro con él. Francamente, no estaba muy de acuerdo con su actuación cuando lo vi. Para mí Barrett era, como decían de John Wilkes Booth, más acróbata que actor. Físicamente, su Hamlet era soberbio y su apariencia prestaba convicción visual a un papel normalmente representado por hombres gordos, barrigudos y de mediana edad. Pero su lectura del papel era toda emoción y no intelecto. Despotricaba cuando debería haber reflexionado, gemía cuando debería haber susurrado. En mis crónicas no llegaba a decir que era un comicastro, pero admito que sugería que quizás estuviera mejor entre las gallinas que en el teatro. Naturalmente, a las damas no le gustaban mis observaciones. Escribieron cartas indignadas al director exigiendo mi cabellera u otras porciones de mi anatomía a vuelta de correo. Pero en vez de echarme, mi jefe sugirió que fuera a entrevistar a Richard Barrett en persona. Esperaba, por supuesto, una buena historia que ayudara a aumentar la circulación del periódico. Yo no esperaba demasiado, excepto que Barrett me diera un puñetazo en la mandíbula. Concertamos una cita para comer en Henry's. Si tenía que recibir un puñetazo en la mandíbula, pensé que al menos gozaría de una buena comida a expensas de mi cuenta de gastos, antes de perder la habilidad de masticar. Pero tal como fueron las cosas, no hubiera tenido por qué preocuparme. Richard Barrett estuvo de lo más amable cuando nos encontramos y dispuesto a colaborar. A medida que avanzaba la comida, cada plato venía sazonado con una interesante conversación. Durante el aperitivo discutimos acerca del fantasma del padre de Hamlet. Con la ensalada habló de la pobre Ofelia. A lo largo del plato fuerte me sirvió una generosa porción de opinión referente a Claudio y Gertrudis, con una guarnición de Polonio. El postre fue rematado con una ración de Horacio
y el café y los cigarros vinieron acompañados con una disertación sobre Rosencrantz y Guildenstern. Luego, echándose hacia atrás en su silla, el alto actor shakespeariano empezó a examinar la psicología del propio Hamlet. «¿Qué pensaba yo de la vieja disputa?», preguntó. «¿Era cierto que el príncipe de Dinamarca, el melancólico danés, estaba loco?». No estaba preparado para responder a esa pregunta. Todo lo que sabía, llegado a aquel punto, era que Richard Barrett sí estaba loco, completamente loco. Todo lo que decía tenía sentido, pero decía demasiado. La intensidad de su interés, su total preocupación, indicaban una fanática fijación. La locura, supongo, es un peligro ocupacional en todos los actores. Comprender el personaje, perder el yo en un papel, puede ser peligroso. Y de todos los personajes teatrales de la historia, Hamlet es el más complejo y exigente. Algunos actores han abandonado en mitad de exitosas temporadas para no correr el riesgo de desmoronarse si continuaban. Algunos ejecutantes han dejado el escenario en mitad de una escena debido a su estado y otros se han suicidado. Ser o no ser es más que una cuestión retórica. Pero Richard Barrett estaba obsesionado por cuestiones que iban mucho más allá del propio papel. «Conozco su opinión sobre mi trabajo», dijo, «pero está usted equivocado, completamente equivocado. Si solo pudiera conseguir que comprendiera». Me miró, y más allá de mí, su vista se fijó en algo mucho más lejano, en el espacio y en el tiempo. 15 años, murmuró. Llevo 15 años interpretando el papel, interpretándolo, viviéndolo, desde que era un mocoso de tan solo 15 años. ¿Y por qué no? Hamlet también era tan solo un jovenzuelo. Lo vemos crecer hasta la madurez ante nuestros ojos a medida que avanza la obra. Ese es el secreto del personaje. Barrett se inclinó hacia adelante. 15 años. Sus ojos se achicaron. 15 años de medias semanas en ciudades miserables, bichos en los camerinos y bichos entre el público también. ¿Qué entienden ellos de los terrores y los triunfos que sacuden el alma humana? Hamlet es una habitación cerrada, conteniendo todos los misterios del espíritu humano. Durante 15 años he estado buscando la llave. Si Hamlet está loco, entonces todos los hombres están locos, porque todos nosotros buscamos una llave que revele la verdad tras todos los misterios. Shakespeare sabía esto cuando escribió la obra. Lo sé ahora cuando la represento. Solo hay una forma de interpretar a Hamlet, no como un papel, sino como una realidad. Asentí. Había una distorsionada lógica tras lo que decía. Incluso un loco sabe lo suficiente como para distinguir un halcón de una sierra de mano, aunque tanto el pico del halcón como los dientes de la sierra estén muy afilados. «Por eso ahora estoy listo», dijo Barrett. «Tras 15 años de preparación, estoy listo para darle al mundo el Hamlet definitivo. El próximo mes estreno en Broadway». Broadway, aquella cabrioleante, gesticulante nulidad interpretando a Shakespeare en Broadway, con el recuerdo de Irving, Mansfield, Mantell y Forbes Robertson. «No se sonría», murmuró Barrett. «Sé que se está preguntando cómo es posible que yo pueda montar una producción, pero todo esto está arreglado. Hay otros que creen en el bardo del mismo modo en que creo yo. Quizás haya oído hablar usted de la señora Miriam McCulloch». Era una pregunta estúpida. Todo el mundo en Chicago conocía el nombre de la más rica viuda de la ciudad, cuyo difunto esposo le había dejado una fortuna que la había convertido en la principal mecenas de las artes. «Ha sido tan gentil que se ha mostrado interesada en el proyecto», me dijo Barrett, con su respaldo. Se interrumpió, mirando a la figura que se aproximaba a nuestra mesa. Una figura esbelta, curvilínea, voluptuosa, que no tenía el menor parecido con la rechoncha y vieja señora Miriam McCulloch.
Qué agradable sorpresa, empezó Barrett. Apuesto a que sí, dijo la mujer, tras el plantón que me has dado. Te he estado esperando para ir a comer. Era joven y obviamente atractiva. Quizás un poco demasiado, obviamente, a juzgar por su mucho maquillaje y la extrema brevedad de su corto traje naranja. Barrett se enfrentó a su ceño fruncido con una sonrisa mientras hacía las presentaciones. La señorita Goldie Connors, dijo, mi protegida. El nombre me sonaba familiar. Y entonces, mientras ella me sonreía como respuesta a la presentación, vi el destello en su incisivo superior izquierdo, un diente de oro. Había oído hablar de aquel diente de oro a algunos compañeros de profesión. Era muy conocido por los caballeros de la prensa y por los caballeros de las fuerzas de policía y por los caballeros del bajo mundo de Capone, todos los cuales habían gozado del placer de la compañía de Goldie Connors. Diente de oro Goldie tenía una cierta reputación en el bajo mundo de Chicago y eso no sonaba a protegida. Encantado de conocerle, me dijo. Espero no entrometerme. Siéntate. Barrett atrajo una silla hacia ella. Lamento la confusión. Pensaba llamarte. Hubiera sido mejor. Goldie le dirigió lo que en nuestros días describiríamos como una mirada rencorosa. Dijiste que iríamos a ensayar. La sonrisa de Barrett se heló cuando se giró hacia mí. La señorita Connors piensa en iniciar una carrera teatral. Creo que tiene ciertas posibilidades. ¿Posibilidades? Goldie se giró rápidamente hacia él. Lo prometiste. Dijiste que me darías un papel, un buen papel, como... ¿Cuál es su nombre? ¿Ofelia? Por supuesto. Barrett tomó su mano, pero este no es ni el momento ni el lugar. Entonces será mejor que te busques un momento y un lugar. Estoy cansada, harta de recibir evasivas y falsas promesas, ¿entiendes? No sabía demasiado de Barrett, pero comprendí una cosa. Me puse en pie e hice una inclinación de cabeza. Por favor, discúlpeme. Tengo trabajo en la oficina. Gracias por la entrevista, dije. Lamento que tenga que irse. Pero Barrett no lo lamentaba en absoluto. Se sentía muy aliviado. ¿Cree que tendrá una historia con todo esto? Tengo una, sí, dije. El resto depende de mi director. Lea el periódico. Escribí la historia, acentuando en particular el énfasis que Barrett ponía en el realismo. Barrett promete un auténtico Hamlet para Broadway. Era mi titular. Pero no el de mi director. La vieja Lady McCulloch dijo, esa es la historia. Y volvió a escribirla con un nuevo titular. La señora Myron McCulloch financia el estreno de Barrett en Broadway. Así fue como se imprimió, y así fue como Richard Barrett la leyó. Y no fue el único. La historia creó un auténtico revuelo. La señora McCulloch era noticia en Chicago. Así es como hay que hacer las cosas, dijo mi director. Este es el enfoque. Ahora he oído que Barrett termina mañana por la noche. Hará una semana en Milwaukee y luego se dirigirá directamente hacia Nueva York. Así que ve y péscalo en su pensión. Aquí está la dirección. Desea una ampliación de sus planes para el estreno de Broadway. Ve si puedes descubrir cómo se las ha arreglado para conseguir atrapar a la vieja para que apoye el espectáculo. Tengo entendido que tiene buen éxito entre las mujeres, así que sácale todos los detalles sangrientos. La suciedad del lugar donde se alojaba Barrett me sorprendió un tanto. Era una pensión para gente del teatro en el cercano North Side. El tipo de lugar frecuentado por actores de vodevil de segunda fila y actores de feria itinerantes. Pero entonces, probablemente Barrett debía estar en las últimas de dinero si continuaba allí, y eso no encajaba con la señora McCulloch y sus proyectos de promoción. El encuentro con su rica patrocinadora era precisamente lo que había venido a sacarle aquí, con todos sus detalles sangrientos. Pero no lo conseguí. De hecho, no conseguí el menor detalle, porque no pasé más allá del descansillo fuera de su puerta.
Así fue donde oí las voces, en aquel sucio descansillo, mohoso y con olor a fracaso, el rancio olor de ilusiones malogradas. Oí la voz de Goldie Connors. ¿Qué es lo que pretendes? He leído el periódico. Todo acerca de esos grandes planes que tienes en Nueva York. Y durante todo ese tiempo has estado dándome largas, diciéndome que no había trabajo porque tú no conseguías nuevos contratos. Por favor, era la voz de Richard Barrett con una pizca de nerviosismo. Pensaba sorprenderte. Seguro que lo pensabas, dejándome plantada. Esa era la sorpresa que habías imaginado. Dejarme colgada aquí mientras te largabas con esa vieja rica y le hacías arrumacos a cambio de su dinero. Déjala a ella fuera de esto. La risa con que Goldie le contestó fue estridente, y pude imaginar el destello del diente de oro acompañándola. Eso es lo que pretendías, mantenerla a ella fuera de esto, así yo nunca me hubiera enterado, o ella no hubiera sabido nada de mí. Eso hubiera estropeado tus preciosos planes, ¿verdad? Pues bien, déjame decirte algo, señor Richard Hamlet Barrett. Me prometiste un papel en la función, y ahora es el momento de tomarlo o dejarlo. La voz de Barrett se convirtió en una angustiada súplica. Goldie, no lo comprendes. Eso es Broadway, la gran ocasión que he estado esperando durante todos estos años. No puedo arriesgarme a utilizar a una actriz sin experiencia. Entonces arriesga alguna otra cosa. Arriésgate a que vaya directamente a la señora rica zorra y simplemente le diga todo lo que hay entre tú y yo. Goldie, cuando abandones la ciudad mañana por la noche, yo iré contigo, con un contrato firmado de mi papel en Broadway, y eso es definitivo, ¿comprendes? De acuerdo, tú ganas. Tendrás tu papel en la obra. Y no uno de esos segundones. Quiero un papel decente, un auténtico papel. Un auténtico papel. Te doy mi palabra. Eso fue todo lo que oí, y eso fue todo lo que supe hasta el día siguiente, aquel en que Richard Barrett abandonara Chicago. En algún momento de la tarde de aquel día, la patrona de la destartalada pensión notó otro olor nuevo en la suma de olores que se entremezclaban en el mohoso descansillo. Siguió su nariz hasta la cerrada puerta de la que había sido la habitación de Barrett. Abriendo la puerta, tuvo un atisbo del maltratado viejo baúl de teatro de Barrett, aparentemente abandonado tras la partida de éste el día anterior. Estaba casi fuera de la vista debajo de la cama, pero lo sacó de allí y lo abrió. Lo que vio dentro le hizo correr a llamar a gritos a la policía. Lo que vio la policía se supo inmediatamente en las redacciones de los periódicos de la ciudad, y aquello me hizo acudir corriendo a la pensión. Lo que vi yo en el interior del baúl, el cuerpo decapitado de una mujer. La cabeza no estaba. Todo lo que pude hacer, mientras lo contemplaba, fue pensar en la anterior petición de mi director. Los detalles sangrientos, murmuré. El sargento de homicidio se me quedó mirando. Su nombre era Gordon Emmett. Nos conocíamos de otras ocasiones. ¿A qué se refiere?, preguntó. Se lo dije. Cuando terminé mi historia estábamos a medio camino de la estación del noroeste, y cuando él terminó de hacerme preguntas, estábamos a bordo del tren de las 8 hacia Milwaukee. «Loco», murmuró Emmett. «Un tipo tiene que estar loco para hacer eso». «Está loco», le dije. «No hay duda sobre ello. Pero hay algo más que locura aquí. También hay método. No lo olvide. Esa era su gran oportunidad, algo que había estado esperando y para lo que había estado trabajando durante todos esos años. No podía permitirse fracasar, así que ese conocimiento, combinado con un momento de loco impulso... «Quizás sí», murmuró Emmett, «pero ¿cómo puede probarlo?». Esa era la pregunta que flotaba ante nosotros cuando llegamos a Milwaukee. Las 10 de una tormentosa noche y ningún taxi a la vista. Silbé a uno allá en la esquina. «Al Teatro Davidson», dije, «y a prisa». Deberían ser las 10:15 cuando llegamos al helado callejón que conducía a la entrada de artistas,
y las 10:20 cuando pasamos junto al portero y nos abrimos camino entre bastidores. La función había empezado puntualmente a las 8:15, y ahora todo el mundo concentraba su atención en la primera escena del quinto acto. Allí estaba el cementerio, las tumbas abiertas, los dos clowns, Horacio y el propio Hamlet. Un ardiente Hamlet de ojos brillantes, con color de fiebre en sus mejillas y un apasionado poder en su voz. Por un momento ni siquiera reconocí a Richard Barrett en su representación del papel. De algún modo había conseguido hacer que su personaje cobrara finalmente vida. Era el príncipe de Dinamarca y estaba realmente loco. El primer clown le tendió un cráneo de la abierta tumba y Hamlet lo levantó a la luz. «Ay, pobre Yorick», dijo. «Yo lo conocí, Horacio». El cráneo giró lentamente en su mano y las luces se reflejaron en su sonriente mandíbula, donde brillaba el diente de oro. Entonces nos acercamos. Emmet tenía a su asesino y su prueba, y yo había visto mi más memorable actuación de Hamlet, la de la calavera de Goldie.